todos, bienvenidos, un abrazo porque de largo, pero con mucho amor y aquí estamos. Estuve recibiendo que quería hablar de un tema hoy que se ha visto antes, lo vamos a ver un poquito más, con un enfoque un poquito diferente hoy, pero con algunos versículos muy conocidos. Y se trata de la justicia de Dios en el reino de Dios. Entonces, muchas personas escuchan un término y piensan o tienen una imagen o un paradigma en la mente y no necesariamente es lo correcto. A veces sí. Entonces, quería hablar hoy acerca de el reino y la justicia de Dios y lo importante que es, porque realmente es entender la justicia de Dios es el fundamento para experimentar el reino de Dios. Y vamos a estar viendo otros conceptos en estas semanas que vienen que el Espíritu Santo me ha puesto, pero quiero que abran sus Biblias en Mateo 6. En Mateo 6, recordemos que estamos viendo entonces una enseñanza de Jesús en el versículo 25 en adelante, hasta el 34. Voy a leer el pasaje y lo conocen para que iniciemos. Ok. Mateo 6:25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. Y esa palabra vida es realmente la que se traduce alma. No se preocupe por su alma. ¿Qué comerán o beberán? Ni por su cuerpo. ¿Cómo se vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como una de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupe diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas te serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Y me estoy dando cuenta que qué importante es leer un pasaje, porque muchas veces yo he enfatizado la ropa, la bebida, la comida, pero vea que inicia, no se preocupen por su vida. Por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida. ¿Mm? Y al final, no se angustien por mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Entonces, el consejo, porque no es un mandato, pero es una sugerencia bien, bien importante de Jesucristo. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Obviamente,
Si es el reino de Dios, la justicia que estamos hablando es la justicia de Dios. Entonces tenemos la primera característica del reino de Dios, su justicia, la justicia de Dios. Y recordemos que hemos visto también en Romanos 14, hay un pasaje que todos conocemos, pero lo vamos a leer. Yo lo voy a leer, si no tienen que buscarlo en este momento, pero Romanos 14, 17. Dice, el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Dios, agrada a Dios y es aprobado por sus semejantes. ¿Ok? Entonces, tenemos el pasaje de Mateo hablando acerca de el reino de Dios es lo que tenemos que buscar primeramente, es lo más importante. Si es buscarlo primero, significa que no hay otra cosa más importante que buscar el reino de Dios. Primer punto. Y segundo punto, el reino de Dios no es comida y bebida. No es cumplir, si Pablo aquí está refiriendo a las leyes de dietéticas de la tradición judía, no es cumplir con un montón de requisitos, eso no es el reino de Dios. Él dice que el reino de Dios es justicia, podemos agregar aquí justicia de Dios, porque no es cualquier justicia. Justicia de Dios, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, resulta que paz y gozo son el resultado de tener cero afán. Cuando no estamos afanados, cuando no estamos preocupados, tenemos paz y gozo. Entonces, debemos ver y analizar un poquito mejor qué es la justicia de Dios. Ahora, justicia y justificación es la misma palabra en griego. Y recordemos que casi todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Hay partes que están en arameo, por ejemplo, los evangelios, pero realmente el Nuevo Testamento, las cartas, lo que es el mensaje a la iglesia, está escrito en griego y es la misma palabra, justicia y justificación. Resulta que nosotros entendemos la justificación como un estado o una posición delante de Dios. Y no está tan mal ese, esa definición está bien de justificación, pero yo quiero llevarlo a un nivel más exacto a lo que yo estoy entendiendo ahora, que es la justicia de Dios. Entonces, lo voy a repetir dos veces. Yo creo que lo he dicho antes, pero lo voy a repetir dos veces y cualquier cosa lo podemos anotar en apuntes si alguien no lo copia o lo quiere copiar. ¿Qué es la justicia de Dios? Es la declaración de Dios de su fidelidad y cumplimiento de su promesa a Abraham y en cualquiera por medio de Cristo que es miembro de la familia de Dios y es parte de la nueva creación. Voy a repetir lo que es la justicia de Dios. Porque cuando escuchamos la palabra justicia pensamos en cosas legales, pero realmente el significado original de la justicia de Dios era una promesa familiar, de familia. Cuando Dios, bueno, vamos a verlo más adelante, vamos a ver en Romanos esto. Entonces, ¿qué es la justicia de Dios?
es la declaración de Dios de su fidelidad y su cumplimiento de su promesa a Abraham, y es para cualquiera por medio de Cristo que ahora es miembro de la familia de Dios y tiene su parte en la nueva creación. Es para cualquiera, pero solo es por medio de Cristo. No es una transacción. Esto es muy importante. No es una transacción. Una transacción es que yo voy a eh, comprar algo y usted me lo paga como un intercambio. Cuando yo digo transacción, digo como intercambio. Pero sí depende. Vivir la justicia de Dios, vivir la justificación, sí es por medio de la fe. Es muy importante. Esto lo vamos a ver la próxima semana. No vamos a hablar de la fe hoy porque es otro tema. No vamos a salir de la justificación. Y voy a repetirlo por última vez. La justificación de Dios es una declaración de Dios de su fidelidad y cumplimiento, de su promesa a Abraham. Y es para cualquiera en Cristo que ahora puede ser miembro de la familia de Dios y tiene su parte en la nueva creación. Les dije que no es un intercambio, es la acción de Dios y ya está completo. Dios ya cumplió su parte. La justicia de Dios ya está cumplida en Cristo. Es el cumplimiento de la promesa a Abraham. Y es para cualquiera que quiere empoderarse y recibir los beneficios de esta justicia. Y realmente hemos entendido que otra palabra que significaría esto, que sería el resumen de lo que es la justicia de Dios en Cristo, es la gracia. Es recibir todo lo que Dios predestinó a nosotros en Cristo. Y para verlo un poquito más a fondo, quiero que vamos a Romanos 4. Y en Romanos 4 vamos a leer los primeros versículos. Y dice, Abraham, justificado por la fe. La fe es la clave para vivir esta justificación en Cristo. Entonces, Romanos 4:1 dice, entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Estamos en Romanos 4, versículo 3. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Entonces, Abraham le creyó a Dios. La promesa fue antes de la circuncisión, no tuvo que cumplir ninguna ley, Abraham. Abraham le creyó a Dios y Dios promete su justicia, tanto para Abraham y para todo descendiente de Abraham. Y recordemos que no estamos hablando de judíos. Cuando hablamos de descendencia de Abraham, estamos hablando que los que son descendientes de la fe. Entonces, Pablo en el versículo 4, estamos en Romanos 4:4, Pablo aclara la justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Ahí está hablando de la ley judía. Como estamos cumpliendo, merecemos recompensa, merecemos beneficios. Eso es la ley. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica,
al malvado se le toma en cuenta la fe como justicia. Vea que nuestra fe depositado en Cristo cuenta como justicia. Wow. ¿Ok? Qué lindo. Bueno, vamos a ver aquí. eh, Pablo cita lo que dijo David en cuanto a la situación en que nos encontramos nosotros, nuestra posición en Cristo. Em, yo creo que tal vez no tenemos que leer esta parte de David. David habla acerca de nuestra posición en Cristo sin realmente experimentarlo, ¿verdad? Realmente. Vamos a bajar a Romanos 4:10. En el 4:10 dice, ¿bajo qué circunstancias sucedió esto? Recibir la justicia de Dios en Cristo. Bueno, Abraham, ¿verdad? Abraham, perdón. ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Entonces aquí Pablo, que está escrito en nuestras Biblias, en el Pentateuco, los primeros libros, en el Génesis de la Biblia, usted va a ver que Abraham fue justificado delante de Dios antes de la circuncisión. Más bien la circuncisión es una señal que él hace posterior a creerle a Dios como una garantía, como una señal. Solamente creyó a Dios primero y entró en pacto con Dios. Entonces, en el 4:11, es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Por haberle creído en la palabra, por creer que Cristo es el Mesías y es el Salvador, nuestra fe es tomado como justicia delante de Dios. Y sigue Pablo explicando que también Abraham es padre de aquellos que además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Muy bien. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. La fe es lo que se le toma en cuenta a nosotros como justicia, para la justicia de Dios, la justificación, que es el cumplimiento de la promesa de Dios de que somos de su familia y que somos de la nueva creación. Entonces, vamos a seguir un poquito más adelante en Romanos 4 y vamos a leer en el 4:17, donde hay una declaración en cuanto de Dios a Abraham. Delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Aquí está hablando el Espíritu de Dios acerca de Abraham. Te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Entonces, esto es la clave para recibir y disfrutar de la justicia de Dios, que llama a las cosas que no son como que si ya existieran. Si usted quiere fijarse en su vida,
en la carne, usted va a decir, es que yo sigo pecando. Pero Dios dice, no, 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 no. La justicia de Dios es que ya usted es perfecto. Yo llamo las cosas que no son como si fuesen o que si, como si ya existieran. Esa es la naturaleza del Padre y nosotros somos sus hijos. Es nueva naturaleza. Es parte de ser miembro de la familia de Dios. Que nosotros tenemos la nueva naturaleza quiere decir que nosotros tenemos que operar, tenemos que caminar de la misma forma que Cristo caminó. Y Cristo caminó en la misma forma que el Padre, porque Cristo demostró la naturaleza del Padre. Y eso es tener una posición en Dios, sabiendo que podemos llamar las cosas que no son como si fuesen. Cuando decimos las cosas que no son, estamos hablando de lo que los sentidos naturales observan, sienten o escuchan. Esas son las cosas que no son. Como si existieran es lo que nosotros ya sabemos que ha sucedido en el espíritu, lo que ya se ha cumplido. Entonces la justicia de Dios es que nosotros vivimos la vida de Dios, que nosotros podemos caminar en esa misma justificación, en esa nueva forma de vivir. Entonces, vamos a ampliar un poquito más esto. Hemos visto que el reino de Dios es justicia de Dios, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vea que Pablo fue muy cuidadoso, muy cauteloso cuando leímos en Romanos de que incluía en el Espíritu Santo, porque es por medio del Espíritu Santo que Dios nos cuida. Él nos cuida, nos habla, nos enseña, nos revela su reino por medio del Espíritu Santo. No es porque somos muy cargas, no es porque estamos acompañados, porque ahora somos templos del Dios viviente. Somos miembros de la familia de Dios, somos parte de la nueva creación. Ahora, quiero pasar a otro pasaje en Segundo de Corintios, quiero ir a Segundo Corintios 6 y hablar un poquito acerca de manifestar. ¿Qué significa manifestar el reino de Dios en nuestra vida? Porque hoy solo vamos a hablar del reino. No voy a meterme mucho en la fe. Quiero hablar de la fe la próxima semana. De hecho, la próxima semana comenzamos una serie que son las tres virtudes. Vamos a hablar de las tres virtudes. Pero hoy vamos a hablar y podemos dejar un espacio al final, ¿verdad? Porque pueden haber preguntas, comentarios, sé que hay un testimonio, pero vamos a hablar de esta justificación por la fe. Es muy importante porque la justificación, la justicia de Dios ya se ejecutó, ya se cumplió en la cruz de Cristo y en la resurrección. Esa es la justicia de Dios, que Dios puede ahora impartir su naturaleza, su espíritu para el nuevo nacimiento, para todo ser humano que desea entrar en la familia de Dios y automáticamente recibe la justicia de Dios. Pero es muy importante, la renovación de la mente. No podemos recibir la justicia de Dios por diferentes razones. Por ejemplo, por ignorancia, que no sabemos qué significa eso, no entendemos, nadie nos ha explicado.
Y las personas realmente son inocentes de su ignorancia. Es una barrera para recibir esto. También puede ser por mala enseñanza, por paradigmas equivocados de predicadores que, que no enseñan la palabra en su plenitud, que significa este reino de Dios, de recibir la gracia de Dios. O puede ser por incredulidad, que no le creemos a Dios. Nuestra responsabilidad. Pero cuando vemos que nuestra credulidad, nuestra creencia es basada en la fe de Cristo, es más fácil. Cuando nosotros depositamos toda nuestra confianza en Cristo y lo que Él hizo por nosotros, resulta ser fácil creerle a Dios. Cuando no es por mi cumplimiento, por mi esfuerzo, cuando yo me siento que le he fallado a Dios y viene una acusación o un sentimiento de frustración, no me puede afectar porque Dios no está viendo mi empeño. Dios no está midiendo mi empeño para, eh, para depositar o para, por decirle así, para que yo merezca su gracia, para que yo merezca su justificación. Él está viendo la obra completa de Cristo en la cruz cuando Él observa o se fija en nosotros. Y eso es lo que Él ve en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos tener una alerta, como si una bandera, levantar una bandera de alerta, si estamos débiles en alguna área de esta justicia de Dios, en lo que es la justificación de nuestra vida? Generalmente es el temor o el enojo. Realmente podríamos decir que el producto de la duda produce temor o produce enojo en la vida de la persona. Y es porque no le hemos tomado al Señor en serio algún aspecto de esa promesa que le hizo a Abraham, que se cumplió en Cristo y ahora nosotros somos herederos, herederos de la promesa de ciertamente te multiplicaré y te bendeciré de gran manera. Eso fue su promesa para nosotros en todas las áreas de nuestra vida, tanto en lo espiritual, que es lo primordial, porque ahí se va a reflejar en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestro cuerpo, en lo físico y también en nuestras situaciones y circunstancias de la vida y también en nuestras relaciones con los demás y también en nuestras finanzas, que estamos bendecidos. Dios ya decidió y habló bien acerca de nosotros. Entonces vamos a ver lo que Pablo escribe en 2 Corintios 6, donde él habla de sus privaciones, etcétera, pero nos da algo muy importante sobre el producto, el fruto de una vida en el reino. En el 6:6, ¿ok? Estamos en 2 Corintios 6, versículo 6. Y vamos a leer el 6 y el 7. Dice, servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad en el Espíritu Santo. Ve que Pablo, qué exacto, con qué exactitud escribe y pone conocimiento. Sin conocimiento hay ignorancia. Y sin constancia hay fluctuación y hay frustración. En el Espíritu Santo y en amor sincero. El amor sincero lo vamos a estar hablando otra semana cuando hablamos de las 3 virtudes. Entonces Pablo nos habla de una vida en Cristo, pureza, conocimiento, constancia en bondad
en el Espíritu Santo y en amor sincero, porque el único amor sincero es el amor de Dios. Y sabemos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ni siquiera el amor que nosotros transmitimos a los demás es el amor humano, no es el amor natural, es el amor de Dios que es incondicional. Y dice, y aquí viene la clave de, llamémosle los ingredientes, los diferentes partes de garantizan este éxito en el reino. Con palabras de verdad. Entonces, primero es por el conocimiento que salga la verdad de nuestras bocas, con palabras de verdad. Y recordemos que verdad no es que yo digo la verdad siempre. No, nosotros hemos entendido que la verdad significa repetir lo que Dios dice, tener la opinión de Dios, estar de acuerdo con Dios. Eso es hablar la verdad. Porque hablar mentira es contradecir la palabra de Dios. Eso es mentir. Mentir no es como hablar una mentira piadosa o algo así. No, mentir es desmentir la palabra de Dios. Porque Dios es verdad. Ok, entonces, palabras de verdad y, para que no creamos gran cosa, con el poder de Dios, recordemos que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, junto con nuestro espíritu. El Espíritu Santo nos energiza, según Pablo, cuando habla acerca en Gálatas, creo que dice que el Espíritu Santo nos energiza, nos motiva, nos levanta con armas de justicia. Ah, vea, la justicia de Dios tiene armas y no son lo que el mundo cree que son las armas. La justicia de Dios tiene armas y según Pablo aquí, tanto ofensivas como defensivas. La justicia de Dios. Entonces Pablo aquí está haciendo referencia a Efesios 6. ¿Se acuerda la armadura de Dios? La armadura de Dios está hablando aquí Pablo refiriéndose a su carta a los Efesios. Ofensivas como defensivas. ¿Cuál es un arma defensiva? El arma defensiva es la que protege. Y se me viene a la mente tres armas defensivas de Efesios 6. La coraza de la justicia, primero. La coraza de la justicia. La justicia de Dios. Si nosotros ponemos la coraza de la justicia de Dios, estamos defendiéndonos de la sabiduría de este mundo, la sabiduría natural del ser humano y todo lo que es anti Dios, la coraza de la justicia de Dios, que Dios justificó en Cristo a todo aquel que quiera recibirlo para vivirlo. Pero Dios lo hizo ya y le dio la potestad a todo ser humano de convertirse en hijo de Dios y ser parte de la nueva creación. Entonces la coraza protege a todos los órganos del cuerpo principales, el corazón, el hígado. Yo no sé, yo no soy doctor. Los riñones, el estómago, la coraza protege todo, el pecho y la espalda, porque es una doble pieza que se cierra como un chaleco de metal y protege el cuerpo. Qué profundo, ¿verdad? Protege el cuerpo. Nosotros tenemos que proteger al cuerpo de Cristo, que son los creyentes, los que no conocen esto, que necesitan esta palabra. También el yermo de la salvación. La mente es donde vienen los dardos principalmente. Primero entran por la mente. El conocimiento de Dios nos guarda para que podamos echar fuera todo mentira que viene como un dardo a nuestra mente para proteger
esta gran salvación, porque es el yelmo de la salvación, el casco de la salvación. La salvación es, recordemos que salvación es, viene de la palabra soso, sotería, es la obra completa, es todo lo completo de la obra. El concepto de que todo está para bienestar, que está completo, que estamos guardados por Cristo. Esa es la salvación en Cristo. Y el enemigo va a querer derribar primero al creyente por su mente, engañarlo por su mente, para tener acceso a diferentes áreas de su vida. Pero aquí tenemos que tener claro, un arma defensiva es lo que hemos estado aludiendo a esto ya, cuando hablé de ignorancia, mala doctrina, incredulidad. Nosotros tenemos que estar firmes en nuestro conocimiento, reforzarnos siempre en esta verdad, hablando la verdad, como dice Pablo aquí, para tener ese yelmo de salvación puesta. Y la coraza de justicia es emplear esa justicia también, no solo para nosotros, ser portadores de la justicia de Dios. Recordemos que al principio les hablé acerca de esta justicia. Es la fidelidad y el cumplimiento de Dios y su promesa a Abraham. Y nosotros heredamos esa promesa por medio de entrar en la familia de Dios y en la nueva creación. Y ahora somos amigos de Dios, como Dios se refirió a Abraham. ¿Se acuerda que era amigo de Dios? Creo que es el único que no había nacido de Dios, que Dios le dijo es amigo de Dios, porque le creyó. La justificación es por fe. ¿A qué le suena eso? Justificados por la fe. ¿No le suena a Efesios 2:8? La gracia por medio de la fe. ¿No se están dando cuenta que la justicia de Dios es la gracia, que vienen siendo el mismo concepto? Entonces, vamos a ver cómo termina esto. Y armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas. Bueno, no les mencioné el escudo de la fe. El escudo de la fe para derribar dardos es una arma, yo diría que es ofensiva, porque el escudo también se usaba no tanto para proteger como también para derribar el enemigo. El escudo de la fe. Y tenemos la espada del Espíritu, que es arma ofensiva, donde nosotros más bien incursionamos en el territorio donde Él ha querido penetrar y nosotros podemos recuperar lo que el enemigo ha querido desvirtuar, donde Él ha querido robar, matar o destruir. Nosotros tenemos armas ofensivas para recuperar, para redimir lo que Cristo ya hizo por nosotros y recuperar lo que nos pertenece, en dado caso que hemos cedido al enemigo. Pero el enemigo no tiene ninguna autoridad. La única autoridad que tiene es la que le damos nosotros. Él no tiene ninguna autoridad en nuestra vida. Y si nosotros, como dicen en español, con pilas puestas, nosotros velamos en esta palabra en cuanto a nuestra creencia, que estamos firmes, justificados, creyendo en su gracia. Si estamos bien parados, firmes, como dice en Efesios, dice en Efesios 6 que sean firmes en su posición, firmes en la fe. No hay nada que el enemigo pueda hacer. Más bien, nosotros sabemos que somos más que vencedores. Somos victoriosos siempre en Cristo Jesús. Entonces, hoy hemos visto desde Mateo que el reino de Dios es lo primero que dice Jesús a sus discípulos. Busca primero el reino de Dios, la manera que Dios opera y la justicia de Dios. La justicia de Dios ya fue ejecutado en la cruz.
y en la resurrección, y es lo que nos pertenece ahora, la justicia de Dios, que es el cumplimiento de Dios a su palabra para nosotros.